Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, realmente para mí, para Gustavo, es un placer recibirla a Dorico, de Tuzagua. Es realmente un honor, Dorico. Realmente es fantástico poder tener esta entrevista y pasar estos minutos con vos, y desde ya te agradezco en nombre de la Fundación y del Congreso Americano tu predisposición, no solamente para estos momentos, sino a lo largo de todo este tiempo donde te pudimos contactar y has demostrado esta generosidad de poder compartir con nosotros. Yo voy a hacer una muy breve introducción y presentación, ¿sí? Y después lo voy a dejar a Gustavo a que inicie con una de las preguntas que teníamos pensado, ¿no? Bueno, quiero contarle a la gente que tenés una carrera de 35 años en Naciones Unidas, enfocada en derechos humanos y fortalecimiento de la democracia, de la prevención y resolución de conflictos, de desarrollo inclusivo y sostenible. Bueno, entre otros cargos, fue directora regional del Fondo de Población de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico en Bangkok, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia y Costa Rica, representante de UNICEF en Ecuador y México, y actualmente sos docente de estudios internacionales en la Universidad de Meiji Gakuin de Japón, y sos miembro del roster de expertos del MISI, ¿no? Del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco BID. Y también sos miembro del Consejo Asesor de la Fundación de Gobernanza Global y Sostenibilidad basada en Bruselas. Estos son algunos de los puntos de una trayectoria realmente destacable, y nos sentimos verdaderamente honrados de que comparta estos momentos con nosotros, Dorico. Así que, de mi parte, muchas gracias, y bueno, dejo que salude y después podemos comenzar con la entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes, Yorico. No, te dejo que saludes para después, bueno, hago mías las palabras de Leonardo con todos los agradecimientos, pero bueno, queríamos dejarte la palabra para esta presentación. No, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días desde Costa Rica. No, para mí es un honor y es una oportunidad muy interesante tratar de pensar, ¿no?, en las experiencias que tuve la oportunidad de tener en Naciones Unidas, y pensar un poco en qué es lo que aprendí, ¿no? Y cuáles de esos aprendizajes podrían tal vez servir para lo que estamos viviendo ahora, ¿no?, con la pandemia y todo. Así que, no, es un gran gusto. Muchas gracias. Nosotros, es muy difícil, te cuento, establecer un orden de preguntas, porque es tan vasta tu carrera y tu trayectoria, y hay tantas cosas para preguntarte, que nosotros hemos por ahí pensado algunas preguntas, y espero que sean las indicadas y las adecuadas para no dejar afuera temas relevantes. Pero lo primero que se nos ocurrió consultarte y preguntarte era, desde tu experiencia, ¿cuál crees vos que son las claves para un desarrollo inclusivo y sostenible en América? Bueno, es una gran pregunta, y que yo creo que abarca muchas cosas, ¿no? Y de hecho, para esta región en particular es muy importante porque sigue siendo la región más desigual, más injusta, más inequitativa del mundo, ¿no? Pero, o sea, comenzando con, no, algo tal vez muy obvio, pero me parece que es muy importante primero colocar como meta expresa, explícita, ¿no?, de desarrollo para el país. O sea, construir una sociedad de igualdad, una sociedad equitativa que incluya a todos, ¿no? Y, o sea, poner explícita esa meta y convocar a toda la población a que construyamos conjuntamente políticas, legislación en función de esa meta, ¿no? Para que
esa igualdad, esa equidad no sea un producto, digamos, casual, no accidental de un proceso de desarrollo que apunte a otra cosa, ¿no? Y luego, en términos de las políticas que aplicar, o sea, yo tampoco tengo nada así como súper novedoso que aportar, pero viviendo aquí en Costa Rica, yo creo que primero sí es posible, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el lado de la sostenibilidad ambiental, es un país que creo que ha logrado colocar el tema de la sostenibilidad, la conservación, no como un costo, ¿no? Sino una inversión en otro tipo de desarrollo, ¿no? Que genera crecimiento, que genera empleo. Por ejemplo, es un país que ha logrado que casi el 100% de su energía sea renovable. Es un país que ha logrado que, o sea, cuando la deforestación es un tema muy preocupante a nivel global, es un país que ha logrado duplicar su cobertura forestal a través de 30 años y también, ¿no? Paralelamente ha promovido el ecoturismo, en donde ese bosque que lograron que crezca, que se amplíe, sea también una fuente de prosperidad, ¿no? Entonces, y es un país que puso como meta hace décadas la protección, la sostenibilidad ambiental como meta de desarrollo, ¿no? Y que ha logrado sostener ese esfuerzo a lo largo de varios años y de parte de varias diferentes administraciones. Entonces, eso de poner como meta y construir políticas en función de esa meta y luego, no, yo creo que el país también ha logrado que todo el mundo asuma esa meta como suya, ¿no? Y uno se da cuenta conversando con la gente de diferentes ámbitos, ¿no? En el país no, el ser un país que cuida de la naturaleza es parte de la identidad nacional, ¿no? Y la identidad de cada quien, cada ciudadano, ¿no? Lo cual me parece muy importante, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, eso parece una de las, digamos, respuestas a esa pregunta, ¿no? Qué desafío tan importante y tan grande, ¿no? La verdad que no. Cuando uno lo escucha así, de alguien que sabe tanto y que ha visto tanto sobre este tema, la verdad que impacta un poco saber que tenemos tanto camino por delante. Así que muchas gracias por tu respuesta. Pero yo creo que yo escuchaba... es posible, ¿no? O sea, es un país pequeño, sin mayores, ¿no?, riquezas naturales, pero que ha logrado esta meta muy, muy importante, ¿no? Entonces se puede. Yo digo, en esto, antes de pasar a otro tema y algo que a mí me queda dando vueltas, ¿no? En esto que cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Que esto, bueno, trabajar en un proyecto, primero a largo plazo, que sea sostenible, que, bueno, que funcione y que concrete objetivos. Ahora, ¿cómo le hacemos entender, imagino yo, un gobierno, a los políticos, a trabajar sobre algo que es invisible? No es comprar un producto, pero es decir, ¿cómo trabajamos en el medio ambiente? ¿Cómo trabajamos en convivencias pacíficas? No sé cómo se convence a alguien de algo que no es tangible, ¿no? Que es algo invisible, y lograr que se trabaje a 20 años o a 10 años, porque hoy no sabemos ya. Antes decíamos a 10, 20 años y ahora ya no sabemos si tenemos que trabajar para el año que viene. Pero ¿cómo crees vos la forma que convencemos a alguien o cómo funciona? ¿Qué nos podés decir en base a tu experiencia? Sí, también es una pregunta importante y difícil, ¿no? Y como decís, ¿no? Son cosas que no se pueden ver y donde los resultados no son inmediatos, ¿no? Y hay
imperativos más urgentes, más inmediatos que están en conflicto con esas metas más de largo plazo. Pero yo creo que una cosa importante es tratar de convencer en base a evidencia, ¿no? Y afortunadamente, por ejemplo, sobre el tema de sostenibilidad ambiental, ya hay experiencias, ¿no? Evidencias tanto de la factibilidad, ¿no? Técnica, la existencia de métodos, estrategias para hacerlo, y los beneficios, ¿no? O sea, Costa Rica nuevamente es uno de esos ejemplos que arroja mucha evidencia sobre la factibilidad y los beneficios, ¿no? Y luego yo creo que es muy importante la construcción de alianzas amplias con gente que cree en eso, ¿no? Y que conozca el tema para ¿no? armar un esfuerzo colectivo de convencimiento y de un llamado a toda la sociedad a que aporte, a que trabaje colectivamente. Y luego también hay un tema de cerrar puertas a ciertos tipos o modelos o estrategias de desarrollo que ya no aporta, más bien, ¿no? Es destructor en el caso del medio ambiente, como por ejemplo el uso de combustibles fósiles. Hay que ir eliminando esa, que es difícil, claro, porque hay todavía muchos intereses de por medio, pero también buscar, ¿no? alternativas a esos sectores que quizás en lo inmediato se vean perjudicados en ese proceso de cambio de modelo, pero hay alternativas, ¿no? Y gradualmente tratar de que se pongan del lado de lo que del tema de sostenibilidad. Y yo creo que igual con el tema de equidad, de la inclusividad, ¿no? buscar evidencia, experiencias de la factibilidad, el beneficio. Y otra cosa, en mi experiencia, es no darse por vencido, ¿no? Porque también ese convencimiento, ese cambio, es un proceso de largo plazo, no es lineal, no, uno va para atrás a veces, pero no darse por vencido, perseverar. Ahora, antes de darle la palabra a Gustavo para otra pregunta, me quiero quedar con este concepto de cerrar puertas. Cuando hoy hablamos de abrir, de incluir, de todo, pero hay momentos que hay que cerrar o no admitir cosas que ya no funcionaron. O sea, es muy importante, me quiero quedar con ese concepto porque no es en esto, sobre todo en el mundo de la mediación, de la negociación, de todo, que decir, hay que ser inclusivo, hay que ser colaborativo. Bueno, hay límites, ¿no? Hay límites. O sea, me quiero quedar con ese concepto que a priori puede ser hasta antipático si se quiere, pero hay cosas que hay que hacerlo y me parece fantástico. Así que te agradezco por el concepto. Así que, Gustavo. Sí, un poco hablando de esto que estamos tocando en cuanto al desarrollo inclusivo, también lo que te quisiera preguntar es ¿cómo ves el grado de avance en los derechos de los pueblos indígenas en América? ¿Y qué nos falta en este sentido? Es decir, ¿cómo estamos y qué nos faltaría, ¿no? para tener un progreso, un desarrollo inclusivo en este sector, en este ámbito? Bueno, tampoco soy experta en ese tema, pero desde mi experiencia, ¿no? Un beneficio para mí de haber podido ocupar este cargo en Bangkok, después de haber trabajado mucho tiempo en esta región, fue ver realmente, apreciar, ¿no? lo bueno de lo que se ha hecho en América Latina. Y en el tema indígena,
Claro, cuando estamos aquí y estamos trabajando en todos los rezagos y vacíos y problemas, ¿no? Tendemos a pensar que no hay tanto que hacer, hemos hecho muy poco, pero yo creo que América Latina en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, en el mundo creo que está en la vanguardia, ¿no? De primero haber reconocido la existencia de los pueblos indígenas, de su identidad y el hecho de que ellos tengan derechos propios, colectivos. Y, por ejemplo, si uno ve el derecho internacional, las convenciones internacionales, el convenio 169, prácticamente los únicos países que han ratificado ese convenio son los países de esta región, ¿no? Hay unos cuantos en otras regiones, pero... y la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, los países de esta región fueron los líderes en promover ese instrumento, ¿no? Y todos han expresado adhesión a la declaración. Mi país, por ejemplo, no ha ratificado el convenio 169 y muy pocos fuera de América Latina, ¿no? Entonces, eso creo que es un avance muy importante, ese reconocimiento a nivel internacional, y también ha habido muchos esfuerzos en la región de adecuar la legislación nacional, ¿no? A esos principios e instrumentos internacionales. Han habido reformas constitucionales. Aquí en Costa Rica hace pocos años se reformó la Constitución para reconocer que el país es un país multiétnico, pluricultural, ¿no? La Constitución de Bolivia, ¿no? Estado plurinacional. Y también últimamente ha habido esfuerzo en casi todos los países de formalizar y crear instrumentos prácticos para concretar ese derecho a la consulta, ¿no? Que es muy importante porque es el derecho a la participación en decisiones que afectan las vidas, los derechos de los pueblos indígenas. Y yo tuve la oportunidad de participar tanto en Bolivia como aquí en discusiones, en debates sobre qué significa eso, cómo se concreta, ¿no? en lo práctico. En algunos países ha sido muy difícil y muy conflictivo el proceso de debate. En Bolivia también fue muy difícil. No es que aquí fuera fácil tampoco en Costa Rica, pero felizmente hace poco se aprobó un mecanismo para la consulta y son avances muy importantes, ¿no? Pero por otro lado hay sí todavía rezagos importantes. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, y yo creo que en la mayoría de los países, los pueblos indígenas son los que más altas tasas de pobreza tienen, mayor que la población en promedio. El acceso a la educación es menos que los demás, y el problema de tierras es muy grave, ¿no? Aquí en Costa Rica, inclusive, que es un país muy pacífico generalmente, o sea, en los últimos meses han muerto 2 líderes indígenas en conflictos relacionados con la tierra. Y eso que en este país, por ejemplo, hay una ley que reconoce formalmente los territorios indígenas, pero hay mucha incursión, usurpación de tierras por terratenientes no indígenas. Sigue habiendo muchos enfrentamientos, conflictos, persecución de los indígenas que viven en los territorios, y los gobiernos han sido muy... Sí, la actuación del Estado ha sido muy deficiente, ¿no? Y como hay muchos intereses económicos muy poderosos, muchas veces los gobiernos son renuentes a intervenir, pero tienen que hacerlo, ¿no? Y tienen una obligación de proteger estos territorios. Así que eso es uno de los, sí,
rezagos importantes. Ahora, en esto yo digo, antes de pasar a otro tema, y disculpame, pero son varios temas y queremos algunas pinceladas y estamos yendo de un lado al otro, ¿no? Pero en esto, me quedaría con esto, no es reconocer, ¿no? Si bien hay un trabajo hecho, no es solamente reconocer derechos, y incluir, sino queda un enorme trabajo por hacer, de que por más que tenés estos derechos, lo que vos comentabas recién, el conflicto, 2 personas muertas a raíz de este conflicto, sí, están los derechos, pero de ahí ese cumplimiento, ese reconocimiento, que sea efectivo, que sea sostenible, es todo también un trabajo que hay que hacer y que no es muy sencillo, ¿no? Absolutamente. Yo quiero contarles que están llegando muchísimas preguntas al chat, así que vamos a destinar el último bloque de esta entrevista para que pueda interactuar Yoriko con el público que nos está siguiendo, porque la verdad que es interesantísimo los temas que estamos tratando y recordemos que desde una mirada de alguien que tiene una visión macro de los temas que nosotros estamos habituados a tratar, así que es una mirada muy enriquecedora. Y en este momento yo tengo que hacerle la pregunta, desde esa experiencia, desde esa mirada, cómo los métodos participativos de resolución de conflictos en estas sociedades tan complejas, tan impredecibles, que como se están erigiendo las sociedades modernas, ¿no? ¿Cuál es el impacto, la preponderancia, si es que la tiene, o la inserción de los métodos participativos de resolución de conflictos en estas sociedades modernas? Me parece súper importante, ¿no? Fortalecer esos métodos, promover su utilización, ahora más que nunca, ¿no? Porque sí veo, incluso con la llegada de esta pandemia, ¿no? Una polarización muy preocupante, una ideologización de un tema que debería de basarse en la ciencia, y esta actitud de si no estás de acuerdo conmigo, no soy mi enemigo. Entonces, no, el tratar de romper esa lógica confrontativa, adversarial, a decir, no, hablemos, ¿no? Eso es súper importante. Y no, antes de comenzar estábamos hablando un poco del tema del liderazgo, ¿no? Y me parece muy importante que exista, que se promueva un tipo de liderazgo político que llame a eso, ¿no? Que no busque aplastar a los que piensan diferente, la hegemonía de mi manera de pensar, sino tener como meta la convivencia, ¿no? De vivir juntos, respetando y aceptando que hay diferentes maneras de pensar. Aunque no, lamentablemente, no, ese otro tipo de liderazgo se está viendo mucho, incluso en países como Estados Unidos, no pensando justamente en dónde le estaba yendo mal en esta pandemia, creo que también coincide con ese tipo de liderazgo que no invita no convoca a que la gente se acerque, trabaje juntos, piense conjuntamente en cómo combatir esta crisis que nos está afectando a todos, pero especialmente a la gente más débil, ¿no? También tiene que ser un liderazgo que llame a la solidaridad con la gente que menos tiene, que es más vulnerable, más débil, más expuesta a ese riesgo, ¿no? Y en eso también estábamos hablando de que el liderazgo de las mujeres creo que ha sido muy interesante en esta pandemia especialmente, ¿no? Muchos de los países que han sido exitosos en contener esta pandemia han sido países liderados por mujeres, ¿no?
Nueva Zelanda, Taiwán, Alemania. Y en Nueva Zelanda, en un discurso que le escuché a la primera ministra, me impresionó mucho que no era un discurso en donde explicaba las medidas que el gobierno estaba tomando y llamando a la gente que colaborara. Y ella termina diciendo, no, que tenga cuidado, que haga esto y lo otro, y terminó diciendo, and be kind, ¿no? Sean amables, bondadosos, gentiles unos con los otros. Y me impresionó mucho porque es un lenguaje que generalmente los líderes políticos no usan, ¿no? Y fue muy especial y muy, ¿no? O sea, todos debemos de decirlo, ¿no? Y no solo en estas crisis, sino siempre, ¿no? Porque es un ingrediente muy importante en la convivencia y en la prevención de conflictos, el ser amables, el ser bondadoso. Y me acuerdo en el trabajo que hacíamos en Bolivia, eso es algo que insistíamos mucho, ¿no? El cuidar incluso el lenguaje, ¿no? De no usar el lenguaje agresivo, descalificativo, inclusive me acuerdo no decir muchas veces un poquito más de cariño, ¿no? Un poco más de ternura, ¿no? Que parece como muy elemental y obvio, pero yo creo que a veces es importante decir esas cosas obvias, ¿no? Porque a la gente se le olvida. Ahora, Johnny, con esto que vos comentás, realmente es como que se confunde, ¿no? De ser amable, un líder amable, que tiene la percepción de convertirse en un líder débil, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque vos podés generar autoridad y respeto desde la amabilidad del discurso, de ser cordial, de ser, porque en realidad el liderazgo que se busca, ¿no? En esto de la persuasión, de convencer a las personas con las que trabajás, o sea, estamos hablando de líderes políticos, de líderes sociales, ¿no? En todos los ámbitos, o sea, se busca la persona que, bueno, convenza al resto, sin perder esta cordialidad. O sea, esto quiero decir que parecen cosas obvias, pero que realmente no se utilizan o se dejan de utilizar, o por esta, no sé, te pregunto si una falsa percepción en esto, porque un líder, un presidente, un gobernador o algún líder social es amable, tiene la percepción de que se convierte en una persona débil por el solo hecho de ser amable y no descalificar al otro, ¿no? Como si fuera que la primera, esta reacción de cuando no me gusta algo, descalifico en vez de tratar la idea, ¿no? Y yo creo que felizmente esta nueva generación de líderes, ¿no? Especialmente las mujeres, pero no solamente, ¿no? Inclusive aquí yo lo veo con el presidente Carlos Alvarado, que es un hombre, pero un hombre joven, ¿no? O gente como Justin Trudeau en Canadá, ¿no? Es una generación que piensa así, ¿no? Que el ser suave, gentil, amable, no es ser débil. La verdad que escuchándolo yo pensaba en un consejo que me habían dado una vez cuando ejercía la profesión de abogado, es que lo obvio es lo primero que se pierde de vista muchas veces, ¿no? Pareciera que en muchas ocasiones es así. En estas sociedades que estamos viviendo, que vimos que son sociedades complejas, donde los métodos participativos de resolución de conflictos, como vos decías, Yorico, pueden tener alguna inclusión muy favorable en la resolución de los conflictos. ¿Cómo ves el tema de la violencia en las sociedades? ¿No? Porque estamos viviendo algo transversal que atraviesa a todas las sociedades, que es la violencia. ¿Cómo podemos hacer para prevenir la violencia en las sociedades? Sí, eso es otro tema muy latinoamericano en el sentido de que es
lamentablemente la región más violenta, ¿no? Y yo creo que tiene mucha relación también con ser la región más desigual, más inequitativa, ¿no? Entonces, esa inequidad, esa desigualdad, el corregir eso, creo que es una parte muy importante de combatir y prevenir la violencia, ¿no? Y otro tema que eso tuve la oportunidad de aprender trabajando con el Fondo de Población en Bangkok, bueno, uno de los trabajos más importantes que hace es el promover la salud sexual reproductiva, ¿no? Y parte de eso es la educación de los niños y niñas en la sexualidad y también en la convivencia en general, ¿no? Más allá de las relaciones sexuales. Y aprendí que es muy importante desde chiquitos, ¿no? Ayudar a los niños y niñas a aprender, a cultivar relaciones no violentas, respetuosas, y especialmente para los niños, ¿no? Y los niños hacia las niñas. El aprender a respetar a todos, pero particularmente a las niñas, y de desarrollar relaciones entre ellos que sean respetuosas, cariñosas, tiernas, ¿no? Y eso impacta también la manera en que los niños y niñas de adultos se relacionan entre ellos, ¿no? Inclusive hay un estudio de una académica gringa que encuentra una correlación entre la manera en que la sociedad trata a las mujeres, el nivel de violencia contra las mujeres, que también en América Latina es muy alto. Eso tiene una relación con la manera en que el país se comporta en el escenario mundial, ¿no? En conflictos geopolíticos, ¿no? Si tiende a recurrir a la violencia o no, porque esa relación entre parejas es una relación tan, digamos, esencial, ¿no? en la vida de un ser humano. Y el aprender desde niños y niñas que esa relación sea respetuosa, afectuosa, ¿no? Y agradable y feliz es súper importante. Esto, ¿Leo? Sí. No, perdón, no te escuchaba. Adelante. No, solamente por ahí quedamos, bueno, estoy tomando nota de esto que comentaba Dorico. La verdad que esta relación directamente proporcional que hay, ¿no? En estas relaciones internas, y cómo es todo un proceso y no podemos tomar cuestiones aisladas. O sea, si vos no tenés generaciones, los niños, las niñas y niños cuando nacen, que tengan la debida alimentación, la debida educación, o sea, no podemos pensar después en trabajar en sociedades pacíficas. Si vos no tenés todos esos factores que después son directamente proporcionales. Si vos no tenés una buena alimentación los primeros meses de vida, o tenés niña y niños desnutridos, o sea, ¿cómo podés trabajar hacia el futuro? ¿Y cómo podés trabajar en educación? Y menos podés trabajar en tener una convivencia pacífica si no tenés lo básico. Por eso cuando vos decías, tenemos Latinoamérica, una de las zonas más desiguales y más violentas, que era un poco nuestra introducción, el fundamento del Congreso americano, que lo quería resaltar, porque tenemos tanta belleza por un lado, que está escrito en la página, pero también tenemos toda esta desigualdad y toda esta violencia, ¿no? Así que esto que vos has dicho y has englobado, realmente yo creo que muestra que no podemos tratar nada aisladamente, que es todo parte de un proceso si realmente queremos obtener mejores sociedades, ¿no? La verdad que yo creo que todos los que estamos escuchando esta entrevista estamos tomando notas. Yo estoy anotando cosas interesantísimas que está diciendo Yorico. Esto de la violencia, la verdad que
que ojalá pudiéramos, ¿no? Esto de generar una nueva generación de gente que venga, de chicos que ahora estén viniendo con un nuevo chip, con una nueva mentalidad al respecto, y que no tengan que desaprender de construir para volver a construirse o a aprender algo nuevo, que ya vengan con esa imagen grabada, con esto que decía del cariño, de tratarnos bien, del respeto. La verdad que nos está volando el tiempo. Yo queríamos, como con Leonardo, hacerte una pregunta a lo mejor un poco amplia. La fuiste respondiendo a medida que veníamos desandando la entrevista, pero para nosotros es muy importante saber cuál es tu mirada de un escenario ideal de una sociedad de acá a 10 años. Y más allá de que tengamos pruebas o no de que es posible, si quizás esto involucre también una expresión de deseos. ¿Cómo te gustaría que nuestra sociedad, esta sociedad que ahora ha demostrado que no es algo chiquitito y que no es un país, sino que es el mundo entero, cómo te gustaría ver este escenario de acá, por ejemplo, a unos 10 años? Bueno, primero yo creo que es muy importante, ¿no? Ese ejercicio de ver más a largo plazo, porque, y especialmente ahora, ¿no? Que vivimos tiempos un poquito oscuros y de mucho miedo, y especialmente con la gente encerrada en las casas, ¿no? De tratar de ver más allá, ¿no? De imaginar algo más allá de lo que estamos viviendo ahorita. Al mismo tiempo, creo que esta pandemia yo creo que lo bueno es que nos ha hecho pensar en otro tipo de mundo, ¿no? Otra manera de vivir, nos ha hecho cuestionar cosas. Entonces, creo que es oportuno también. Algo que me gustaría que se extendiera y que se fortalezca es esa capacidad de empatía, ¿no? que muchos en esta crisis ha demostrado, ¿no? De pensar en los que no están más en riesgo que una, que están más expuestos. La gente que está haciendo que nosotros, los más privilegiados, podamos quedarnos en casa y mantenernos a salvo. No solo los trabajadores de la salud, pero la gente que trabaja en los supermercados, la gente que conduce en los buses, que nos trae el correo, que lleva la basura, la gente que habíamos aprendido a ignorar, ¿no? En nuestra vida diaria, pero ahora nos estamos dando cuenta lo importantes que son. Entonces, que no nos olvidemos de eso y que construyamos sobre eso políticas que asegure que estas personas ganen un sueldo digno, que tenga acceso a salud, a formación, a capacitación, viviendas dignas, y en general, ¿no? O sea, reconocer que estamos aprendiendo esto, y fortalecer esa capacidad de ver más allá de nosotros mismos, nuestras vidas, e imaginar las vidas de los demás, y especialmente los que tienen una vida mucho más dura que nosotros. Y utilizar ese aprendizaje para construir instrumentos, políticas, legislaciones que corrija esa injusticia y que haga realidad, ¿no? Esa empatía que está dentro de nosotros, pero usarla para sí, construir una mejor sociedad, ¿no? Mejores países. Muchas gracias, Yuriko. La verdad que después de escuchar tus palabras, yo tengo
la tentación de quedarme en un estado de profunda reflexión con todo lo que vas diciendo. Es como que uno va incorporando y quedando en ese estado de contemplar todo el panorama que nos estás pintando y que nos estás mostrando. Leo, si a vos te parece bien, estoy viendo que en el chat llegan muchísimas preguntas de la gente. Si quizás podríamos permitir la interacción para ver si hay alguna duda, alguna pregunta para Yorico. Sí, ahí a ver si podés ver el chat, yo acá no lo veo, así que si podés verlo. Sí, lo estoy viendo. Hay muchísimos saludos, muchísimas agradecimientos por tu presencia. Se mezclan con una cantidad de preguntas. Bueno, hay algunas que ya están respondidas. Una de las preguntas es ¿cómo contactarte, Yorico? Quieren saber si tenés artículos, nos están mandando artículos que hablen sobre la temática, porque algunos de los comentarios que estoy leyendo me mandan acá al WhatsApp de la fundación es que, bueno, algún artículo, alguna página, o un correo electrónico, donde contactarte, para profundizar sobre todo los temas que vinimos hablando, que realmente fuiste muy generosa porque hemos ido de un lado al otro en toda la entrevista, pero ¿dónde puede la gente contactarte? Bueno, estoy en Facebook, me pueden mandar algo por Bien. Facebook Messenger. Perfecto. Sí, tal vez eso es lo más fácil. Está bien, perfecto. Y si una de las preguntas acá, si tendrías que recomendar algún material de lectura, algún artículo que hayas escrito vos o que te haya gustado sobre la violencia en Latinoamérica. Sabemos que hay muchos casos donde han intervenido, o ¿qué recomendarías otras de las consultas que nos están llegando? Bueno, en términos de lo que yo he escrito, sí, hay un artículo que escribí hace poco para una publicación europea de esta fundación de la que yo formo parte. Es más que todo sobre el papel de Naciones Unidas, ¿no? En esta pandemia, el proceso de recuperación, pero llamando un poco a lo que yo decía de tratar de ver cómo fortalecemos lo que hemos visto de las muestras de empatía, ¿no? Y de solidaridad que hemos visto. Y hay otro que escribí para el blog del Foro Económico Mundial, pero eso fue de hace algunos años, pero sobre cómo aprendí de mi experiencia en Naciones Unidas la importancia del amor, ¿no? O sea, el amor no en el sentido romántico, pero más bien como esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y a partir de eso generar políticas, instrumentos para concretar ese amor en una sociedad más incluyente, más amable, más... sí, pero no sé cómo hacer, o sea, yo les puedo mandar a ustedes los enlaces a estos artículos. Nosotros podemos, si vos nos mandás los enlaces, nosotros lo publicamos en la fanpage de la Fundación Mediar para que todos tengan acceso, porque hay muchas preguntas referidas que estamos, bueno, lo que vemos acá, que es esto sobre artículos y sobre alguna experiencia que vos, no sé cómo estamos de tiempo, pero alguna experiencia quieras comentar de tu trayectoria que vos digas, de todos estos años, me gustaría contar esta experiencia. Si querés contar alguna ahora, sería fantástico, si es que podés. Y bueno, y todo viene referido a esto, ¿no? A conocer más sobre tu trabajo
Y en esto me quedo también con un poquito con la palabra amor, ¿no? Que cuando te referís a amor, todo el mundo lo lleva al sentido romántico. En realidad engloba, lo que vos lo estás comentando, engloba otras cuestiones, ¿no? La empatía, que tanto trabajamos en la mediación, que muchos decimos, sí, ponerse a los zapatos del otro, pero hasta que afectan los intereses de uno, ¿no? Ahí se acaba un poco la empatía y que tanto hay que trabajarla. Pero hay muchas preguntas sobre esto, sobre algún caso que vos quieras comentar, que te haya marcado, que te haya llevado a, no sé, a algún punto de reflexión. ¿Qué quisieras contar sobre eso? Sí. Bueno, tal vez contarles un poco de la experiencia en Bolivia, ¿no? Y también les iba a decir, puedo enviarles material documentación sobre estas experiencias, ¿no? Que si quieren compartir con los demás, con mucho gusto. Y algunas de las cosas que aprendí de eso, bueno, mi experiencia en Bolivia fue entre el año 2008 y 2012, y una época muy convulsionada y también conflictiva, ¿no? En el país, a raíz de los no muchos cambios grandes que el gobierno del presidente Morales trató de impulsar. Y uno de ellos fue la nueva constitución, ¿no? Y surgió un conflicto muy fuerte, incluso violento en momentos, en torno a ese tema. Y se llegó a un diálogo entre el gobierno y las fuerzas de la oposición, que duró como, sí, unos 2 meses. Y que felizmente llegó a un acuerdo sobre un nuevo texto, y se llevó a un referéndum el año siguiente y se aprobó abrumadoramente. Y ahí es donde yo creo que aprendí muchas de las cosas que yo les compartí, y uno de ellos es nuevamente la importancia de decir y repetir lo obvio, aun cuando parezca obvio, porque quizás no algo que vi es que, o sea, yo me metí en una labor de observación y luego facilitación de este diálogo conjuntamente con muchos otros actores. Eran Naciones Unidas, la OEA, UNASUR, la Unión Europea, las iglesias, y yo estuve acompañada de un compañero boliviano, valiosísimo. De él aprendí muchísimo, incluso sobre la empatía hacia personas con las que uno no necesariamente está de acuerdo sobre muchas cosas, y tratar de ver la situación desde la óptica de esa persona, ¿no? Pero algo que vi ahí es que quizás para los diplomáticos y los mediadores muchísimo más experimentados que yo, hay una cierta tendencia de buscar, ¿no?, soluciones específicas a este conflicto, ver, ¿no?, o sea, qué es lo que este lado quiere, qué es lo que el otro lado quiere y cómo no armar una solución que funcione para todos. Pero a veces lo primero que hay que hacer, ¿no?, es decir esas cosas obvias. Primero, no a la violencia, ¿no? No está bien la violencia, ni violencia física, ni de las palabras, ¿no? O hablen, ¿no? Siéntense a hablar, ¿no? Resuelvan esta cosa hablando, ¿no? E insistir en eso, ¿no? Y a veces también para los mismos actores es útil que haya una persona externa que le esté recordando eso, ¿no? Y especialmente cuando es de una institución que yo creo que en América Latina todavía preserva mucha legitimidad y credibilidad, como Naciones Unidas o la OEA o la Unión Europea,
que estemos actores así diciendo, no, no, la violencia no, no se vayan, quédense, sigan hablando. Y una cosa que fue muy útil también como herramienta fue que en aquella época el PNUD de Naciones Unidas hacía encuestas mensuales de opinión, ¿no? Y ahí consistentemente salía que la gente decía que quería que los actores políticos se sentaran a hablar, a resolver pacíficamente este conflicto, y la gente decía, yo estoy dispuesta a ceder cosas que me importan mucho. Por ejemplo, la gente que apoyaba el oficialismo, la nueva constitución, que el discurso oficial era ni una coma hay que tocar. Pero la gente decía, no, 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 yo estoy dispuesta a discutir todo, ¿no? Con tal de ponernos de acuerdo. Y el otro lado, que insistía en la autonomía de las regiones, los departamentos decían, yo justamente dispuesta a negociar los estatutos autonómicos con tal de buscar la paz con el otro lado, ¿no? Entonces, hacer escuchar esa voz de la gente fue muy importante para que los actores políticos, ¿no? Asumiera esa obligación, esa responsabilidad de resolver pacíficamente este conflicto. Es como si los Yorico, actores políticos... Leo, perdón. Sí, dale, adelante. No, tengo un pequeño delay con el audio, por eso no te estaba escuchando. Yo quería decirle a Yorico que queremos ser muy respetuosa del tiempo que habíamos pactado. Sabemos que tiene una agenda muy abultada y le agradecemos que nos haya conseguido en esta entrevista. Antes de pasarte la palabra, Leo, yo quería decir algunas cosas que fui anotando del transcurso de esta hora que estuvimos hablando, y una palabra que se repitió mucho que fue las metas, ¿no? Esto a veces parece tan obvio y que se pierde mucho de vista. En un momento, Yorico, dijiste que tengamos en meta la convivencia, y una frase que me impactó mucho, esto que dijiste, que tratemos de ver a la gente que habíamos aprendido a no ver, a invisibilizar, ¿no? Esto que parece tan fácil de hacer y qué desafío enorme que tenemos por delante. Y yo personalmente me voy a quedar con este optimismo que empezaste tus palabras, decir no darse por vencido, si se puede, y la perseverancia, que tengamos esa visión y esa virtud para poder mirar para adelante. Gracias, me alegro. Bueno, la verdad que es fantástico, sí, nos dimos cuenta ya hace casi una hora. Agradecerte, Yorico, y me quedo con esto de por ahí lo que tienen la responsabilidad de gobernar. Este último ejemplo que vos dabas es que ellos representan intereses colectivos, ¿no? Y que sus intereses individuales no están por encima de los intereses colectivos de las personas. Y cuando se tienen y esto de sentarse a una mesa a negociar, no lo tienen que dejar de hacerlo por intereses propios, porque ellos están representando y tienen una responsabilidad. La verdad que me parece fantástico este ejemplo que has comentado. Yo por mi parte, bueno, quiero agradecerte profundamente. Realmente se pasó volando esta hora. Hemos hablado de una cierta cantidad de temas que realmente es muy apasionante, y que nosotros creemos y estamos convencidos que un Congreso americano tiene que tener, en este caso, tu voz y tu experiencia, como la de tantos otras expertas y expertos que realmente nos están dando una mirada regional de qué es lo que está pasando y relativamente a dónde queremos ir, ¿no? De empezar a proyectar a corto, mediano y largo plazo. No tengo muy claro cuál es el largo plazo, ¿no? Porque esto va cambiando todos los días, pero que sí tiene que haber un diagnóstico y una ejecución. Así que te dejo para que cierres con un mensaje, con lo que vos quieras, y bueno, ya tendremos oportunidad de volver a conversar.
No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de compartirlo. Disfruté mucho y me parece muy importante lo que están haciendo, este esfuerzo de reunir gente de diversos ámbitos y hablar de estos temas, ¿no? Que son tan importantes y que a mí me apasiona también. Así que muchísimas gracias. Y adelante. Gracias. Bueno, a vos. Bueno, Yorico, muchas gracias. Estamos hasta la próxima. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Punto. Chao.